Nomenclatura básica de los alcanos, con comentarios de Rachel Carson. En este capítulo comenzaremos nuestro estudio de los compuestos orgánicos con las propiedades estructurales y la nomenclatura de los alcanos, los compuestos orgánicos y los hidrocarburos más simples, de los cuales todos los demás compuestos orgánicos se construyen. En realidad los alcanos son miembros de un grupo más grande de compuestos orgánicos llamados hidrocarburos. Un hidrocarburo es un compuesto generado solo por átomos de carbono e hidrógeno. Existen cuatro tipos de hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos derivados del benceno. Los alcanos son hidrocarburos saturados, es decir, contienen solo enlaces simples carbono a carbono y todo lo que sobra se llena con hidrógenos. En este contexto, saturado significa que cada carbono tiene el máximo número de hidrógenos que pueden estar unidos a él. A menudo nos referimos a los alcanos como hidrocarburos alifáticos, porque las propiedades físicas de los miembros más largos de esta clase de sustancias son semejantes a las de las cadenas largas de las grasas animales y vegetales. Alifático viene del griego aleifar, grasa o aceite. Esto se debe a que los ácidos grasos muy largos, como el que tenemos en la parte inferior, son básicamente un alcano unido a un grupo funcional llamado carbonilo. Y entre más larga es la cadena, menos efectos tiene el grupo carbonilo sobre el comportamiento de la molécula y más se asemeja al de el alcano correspondiente del mismo número de carbonos. El metano CH4 y el etano C2H6 son los dos primeros miembros de la familia de los alcanos. La geometría molecular del metano es tetraédrica, con ángulos de enlace de 109,5 grados, no de 90 grados. Cada átomo de carbono en el etano es también tetraédrico y todos los ángulos de unión son de aproximadamente 109,5 grados. Aunque las formas tridimensionales de los alcanos más grandes son más complejas que las del metano y el etano, los cuatro enlaces alrededor de cada carbono individual están todavía dispuestos de forma tetraédrica y todos los ángulos de enlace son de aproximadamente 109,5 grados, lo cual justifica una fórmula de esqueleto relativamente recta, pero en zigzag. Aún así, para este curso de química orgánica introductoria, no nos enfocaremos en las estructuras de esqueleto en zigzag, sino en unas fórmulas estructurales mucho más arcaicas que se dibujan absolutamente planas. Entonces tenga en cuenta que aunque las dibujamos planas en lápiz y papel, eso no significa que sean planas realmente. Los alcanos tienen la fórmula molecular CnH2n más 2. Así, dado el número de átomos de carbono de un alcano, podemos determinar el número de hidrógenos en la molécula y su fórmula molecular simple. Por ejemplo, el decano con 10 átomos de carbono. En este caso simplemente reemplazamos N por 10, que serán los 10 átomos de carbono, y el N del hidrógeno también por 10 para poder determinar la cantidad de hidrógenos. 2 por 10 es 20 y 20 más 2 es 22. Por lo tanto, el alcano de 10 carbonos va a tener 22 hidrógenos. Los isómeros constitucionales son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferentes fórmulas estructurales. Por diferentes fórmulas estructurales queremos decir que los isómeros constitucionales difieren en los tipos de enlace que tienen, simple, doble o triple, y o la conectividad entre átomos. Para las fórmulas moleculares de 1, 2 y 3 carbonos de los alcanos, solo es posible una conectividad, por lo tanto no existen isómeros que tengan diferentes tipos de conexiones entre átomos. Para la fórmula molecular C4H10 son posibles dos tipos de conectividades. Y para el isómero de 5 carbonos es posible tener tres tipos de conectividades. El butano y el 2-metilpropano son isómeros constitucionales del alcano de 4 carbonos. Son compuestos diferentes y tienen diferentes propiedades físicas y químicas. Sus puntos de ebullición, solo por poner un ejemplo, difieren aproximadamente en 11 grados uno del otro, y eso implica que los podemos separar como sustancias diferentes en una destilación. Para determinar si dos o más fórmulas estructurales representan isómeros constitucionales, es decir, compuestos
diferentes con la misma fórmula molecular, solo se tiene que escribir la fórmula molecular de cada uno y luego compararlos con sus posibles alteraciones estructurales. Todos los compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferentes fórmulas estructurales, es decir, que difieren en sus conectividades, son isómeros constitucionales. El propósito principal de la nomenclatura química es identificar una especie química por medio de palabras escritas o habladas. Para ser útil para la comunicación entre los químicos, la nomenclatura de los compuestos químicos debe contener adicionalmente dentro de sí una relación explícita o implícita de la estructura del compuesto, para que el lector o el oyente puedan deducir la estructura y por lo tanto la identidad y las propiedades físicas y químicas asociadas a un nombre. Este objetivo requiere un sistema de principios y normas cuya aplicación da lugar a una nomenclatura sistemática. En contraste con estos nombres sistemáticos, hay nombres tradicionales semisistemáticos o triviales que son ampliamente utilizados para un grupo central de compuestos comunes. Por ejemplo, ácido acético, benceno, colesterol, estireno, formaldehído, agua, etcétera, etcétera. Muchos de estos nombres también son parte del lenguaje general no científico y por lo tanto no se limitan al uso dentro de la ciencia de la química. Son útiles y en muchos casos indispensables. Considera el nombre sistemático alternativo para el colesterol. Por ejemplo, 10R, 13R, 10, 13 dimetil, 17, paréntesis 6 metilheptan 2-il, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, dodecahidro, 1H, ciclopenta alfa, fenantren 3-ol. Poco se puede ganar y ciertamente mucho se puede perder reemplazando nombres semisistemáticos más cortos por los nombres sistemáticos pesadamente largos. Sin embargo, los nombres sistemáticos largos para sustancias como el colesterol son útiles en la enseñanza de la química en el sentido de que dan ideas de estructuras y propiedades de las sustancias, las cuales de otro modo quedan ocultas por los nombres triviales. Por ejemplo, la estructura de la glucosa y sus propiedades quedan ocultas bajo el nombre trivial glucosa, mientras que el nombre sistemático 2R, 3S, 4R, 5R, 2, 3, 4, 5, 6 pentahidrohexanal nos dice que tratamos con una molécula que posee muchos oxígenos. Pentahidroxilo implica que tiene 5 grupos hidroxilo o H y que por lo tanto debe ser altamente soluble en agua y que representa una cantidad importante de isómeros. Nota, por lo menos hay 16 moléculas, es decir, sustancias que se etiquetan como glucosa, pero cada uno son levemente diferentes. Otro aspecto importante de las reglas de formulación y nomenclatura, tanto en química orgánica como en inorgánica, es que nos permiten muchas veces generar modelos para moléculas que aún no existen o cuya existencia es altamente efímera. Tal consideración epistemológica quedará fuera del enfoque de la presente unidad, que solo se concentrará en la familiarización de las reglas para leer. Eso quiere decir que supongamos que todas las sustancias que nombramos en nomenclatura química existen. Digo supongamos porque muchas de esas solo han existido en los cuadernos de los estudiantes de química por décadas. Las reglas dadas en la nomenclatura química orgánica comúnmente son conocidas como el Libro Azul de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada o IUPAC, las cuales enfatizan la generación de nombres inequívocos de acuerdo con el desarrollo histórico de los objetos de estudio. En un alcano, cada átomo de carbono tiene 4 enlaces. Al menos uno de esos enlaces irá a otro carbono, aunque pueden ser más, y los restantes para completar los 4 enlaces serán a hidrógenos. Y cada átomo de hidrógeno se une a uno de los átomos de carbono por un enlace simple. La serie más larga de átomos de carbono unidos en una molécula se conoce como esqueleto de carbono o columna vertebral del alcano. La nomenclatura de los alcanos se basa en los prefijos numerales sistemáticos que indican la cantidad de carbonos de una cadena continua de carbonos. Aunque sus guías se listan los nombres principales hasta el 100, lo común es tener cadenas de menos de 15 carbonos en todos los problemas de lápiz y papel. Los únicos realmente complicados son los primeros 4. Met para un carbono, et para 2 carbonos, prop
para 3 carbonos y but para 4 carbonos. De allí en adelante se siguen los prefijos numerales estándar. Pent para 5, ex para 6, ep para 7, oct para 8, non para 9, dec para 10, etc. Estos prefijos numerales se pueden encontrar en la guía que tienen a la mano. En la química orgánica siempre favorecemos la nomenclatura sistemática de la IUPAC. El nombre de los alcanos lineales consta de dos partes, un prefijo que indica la cantidad de carbonos en la cadena y un sufijo que indica la familia de sustancia. El sufijo correspondiente a los alcanos siempre será ano para el hidruro basal, pero puede acortarse a an para el caso de que el hidruro posea grupos funcionales y estemos tratando con la nomenclatura de la IUPAC nueva. Si removemos un hidrógeno de un alcano, obtenemos lo que se denomina un grupo alquilo. Los grupos alquilo muchas veces los nombraremos informalmente como ramificaciones en posteriores temas, ya que generalmente actúan como ramas de una cadena más larga, pero siempre deberemos recordar que el nombre formal es grupo alquilo. En este caso, utilizaremos los prefijos de la tabla de hidruros progenitores, met, et, prot, but, penta, hexa, hepta, octa, pero cambiando el sufijo. El sufijo indicador de grupo alquilo es ilo, cuando hablamos de un grupo alquilo aislado, o il, cuando está asociado a una cadena de carbonos más larga, como una ramificación. Digamos que vamos a nombrar el alcano de 5 carbonos. Algunos en la clase afirmarían sin reparos que es el pentano. Sin embargo, al igual que con la teoría estructural, la nomenclatura sistemática tiene que lidiar con la isomería, y es que no existe un solo alcano de 5 carbonos, existen al menos 3 posibles alcanos de 5 carbonos con la misma fórmula molecular, C5H12. Eso sin tener en cuenta la disposición tridimensional de las moléculas, con lo cual la cantidad de isómeros aumenta. A pesar de que los 3 isómeros de la configuración anterior tienen la misma cantidad de carbonos, ellos tienen diferentes fórmulas estructurales y por ende deben tener diferentes nombres al tener diferentes propiedades físicas y químicas. La base de la distinción de los nombres radica en las ramas. En base a las ramas y a su ubicación que podremos nombrar a los alcanos, básicamente los nombres de los alcanos ramificados consta de dos partes. Una, la de las ramas que van al inicio y se nombran como si fueran grupos alquilo, es decir, con terminaciones ilo o il, mientras que el nombre básico estará al final con terminación ano. Debido a la enorme complejidad que pueden adquirir los alcanos ramificados, es conveniente seguir un grupo de reglas para poder nombrarlos de manera inequívoca. Antes de nombrar alcanos, lo primero que debemos hacer es aprender a identificar la cadena más larga de un alcano con ramas para luego contar la cantidad de carbonos. Entonces, voy a contar primero cadenas que son erróneas para luego identificar la cadena más larga. En este primer alcano que tenemos en la parte superior, la cadena errónea sería de 1, 2 y 3 carbonos. Y la cadena correcta sería de 3, 4 y 5 carbonos. En el segundo alcano, que tengo dos ramificaciones, el conteo erróneo sería 1, 2, 3, porque evidentemente hay una cadena más larga, 3, 4, 5, que también sería un error porque hay otra cadena más larga, 4, 5, 6. Por lo tanto, la cadena más larga de este segundo alcano es de 6 carbonos. Bien, ahora vamos a darle el nombre a este alcano ramificado. En el caso de que usted no tenga mucha práctica en dar los nombres sistemáticos a las sustancias orgánicas, lo más conveniente es hacer una lista de los componentes del nombre. Lo primero que debemos nombrar es el esqueleto o cadena más larga, que en este caso, como tiene solo enlaces simples carbono a carbono, es un alcano. Y por lo tanto, terminará el nombre en ano. Luego identificamos el número de carbonos de la cadena más larga, que es de 5. El prefijo numeral para 5 es pent. Y la unión de estas dos partes me da el nombre de la cadena principal o esqueleto de la sustancia, que será pentano. Ahora debemos determinar en qué carbono se encuentra la ramificación. La ramificación se puede ubicar dependiendo del punto en que contamos. Si contamos desde la izquierda, la ramificación se va a ubicar en el carbono número 2. Pero si contamos desde la derecha, la ramificación se ubicaría en el carbono número 4. La regla en este caso es que se cuenta en la dirección que me dé los números más pequeños.
Por lo tanto, vamos a escoger la dirección de izquierda a derecha, en el cual la ramificación se ubica en el carbono 2. Entonces ya sabemos que esa ramificación se encuentra en 2. Por lo tanto, vamos a expresar ese valor como 2 guión. Posteriormente, contamos la cantidad de carbonos de la ramificación. No se toma en cuenta el carbono de la cadena principal, por lo que el primer carbono que sale es el primero que se cuenta, y por lo tanto, esta ramificación solo tiene un carbono. El prefijo para un solo carbono es met. Y como se trata de una ramificación, ese met va a ir terminado en il. Lo único que resta es unir los nombres. El nombre y la ubicación de la ramificación van primero y el nombre de la cadena más larga va al final. Por lo tanto, el nombre de esta sustancia es 2-metilpentano. Ahora miremos estos otros dos ejemplos en los cuales tenemos más de una ramificación. En un caso, tenemos dos ramificaciones repetidas del mismo tipo y en el otro caso, ramificaciones diferentes. Entonces vamos a resolver primero el alcano que se encuentra arriba. Primero lo que se hace es ubicar la cantidad de carbonos de la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos dos ramificaciones del mismo tipo con un solo carbono cada una. Entonces, lo primero es construir el nombre de la cadena más larga. Como tenemos 6 carbonos, el indicador de 6 carbonos es X. Como solo tenemos enlaces simples entre carbonos y no tenemos grupos funcionales, entonces la terminación es ano. Por lo tanto, el nombre de la cadena más larga es hexano. Ahora, tenemos dos ramificaciones que son exactamente iguales. Por lo tanto, el nombre no se va a repetir. Lo que se van a emplear son prefijos que indican que la rama se repite varias veces. Pero lo que sí debemos expresar es la ubicación del carbono. Y nuevamente tenemos el problema del conteo. Si contemos de izquierda a derecha, entonces las ramificaciones se ubicarán en el carbono 2 y en el carbono 4. Pero si contamos de derecha hacia izquierda, las ramificaciones se ubicarán en el carbono 3 y en el carbono 5. En este caso, nuevamente, siempre vamos a aplicar la regla de que contamos en la dirección que me dé la menor cantidad, o sea, los valores más pequeños. Por lo tanto, escogemos las posiciones 2 y 4, que en el nombre van a ir como 2,4 seguido de un guión. Posteriormente, como es la misma ramificación que se repite dos veces, vamos a colocar el prefijo di de 2. La cantidad de carbonos de esa ramificación que se repite es de un carbono. Por lo tanto, se emplea el indicador de un carbono que es met. Y como son ramificaciones, se emplea la terminación il. Por lo tanto, queda 2,4 dimetil. Y lo único que resta es ensamblar el nombre final, que quedará como 2,4 dimetilhexano. Bien, ahora miremos el segundo caso, en el cual tenemos dos ramificaciones de diferente identidad. La cadena más larga se puede contar como 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o 4, 5 y 6. Cualquiera de las dos direcciones de conteo me da el mismo número de la cadena más larga, 6 carbonos. Vamos a dejar la forma lineal ya que es la más fácil de mentalizar para nosotros. Ahora tenemos dos ramificaciones. Una ramificación de un solo carbono y otra ramificación de dos carbonos. Igual que en el caso anterior, estas ramificaciones se encuentran en el carbono 2 y en el carbono 4, ya que si hiciéramos el conteo desde la otra dirección obtendríamos el valor 3 y el valor 5. Y siempre debemos escoger el punto de las ramificaciones que me dé los valores más pequeños. Ahora, lo que hay que hacer es identificar el nombre de la cadena más larga, que es igual que en el ejemplo anterior. Una cadena de 6 carbonos con enlaces simples es un hexano. Ahora debemos identificar los nombres de las ramificaciones. La primera ramificación tiene un solo carbono, por lo tanto será metil. Y como se encuentra desprendiéndose del carbono 2, su nombre completo será 2-metil. Y
Para la segunda ramificación tenemos 2 carbonos en esa ramificación. El prefijo para 2 carbonos es et, y como es una ramificación, entonces termina en il. Por lo tanto, esta ramificación se llama etil y se desprende del carbono 4. Una vez que tenemos ya todas las partes del nombre, hay que ensamblarlo. Para saber cuál de las dos ramificaciones nombramos primero, simplemente nos posicionamos en la primera letra del nombre básico. Los prefijos numerales di, tri, tetra, penta no cuentan para la organización. Una vez que nos ubicamos en la primera letra, entonces lo que hacemos es emplear el orden alfabético. La ramificación con prelación alfabética es E, por lo tanto el nombre va a comenzar en 4-etil, luego va a continuar como 2-metil y termina en hexano. Por lo tanto, entonces tomamos la primera parte, 4-etil, guión. Luego la siguiente parte del nombre, 2-metil. Y finalmente el nombre base, hexano. Así el nombre completo queda como 4-etil, 2-metilhexano. Algunas de las ramificaciones más comunes son halógenos. Los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Sin embargo, en las reacciones orgánicas lo más común es tener o cloro o bromo. Y se van a nombrar como si fueran ramificaciones. El nombre de la ramificación será el nombre del halógeno. Por lo tanto, en este caso tenemos una ramificación llamada cloro. El nombre de esta sustancia va a operar con las mismas reglas que hemos visto hasta ahora. Lo primero es identificar la cadena más larga de carbonos, luego determinar la cantidad de carbonos en la cadena, en este caso tenemos 5 carbonos, así que el nombre basal va a ser pentano. Posteriormente, ubicamos el número del carbono del cual se desprende la ramificación. Si contamos de izquierda a derecha, el valor del carbono va a ser 4, pero si contamos de derecha hacia izquierda, el valor va a ser 2. La regla es elegir la dirección de conteo que me dé el valor más pequeño. Por lo tanto, la ramificación cloro se desprende del carbono 2. Por lo tanto, el nombre va a ser 2-cloro. Y lo único que resta es ensamblar el nombre. Por lo tanto, el nombre de esta sustancia es 2-cloropentano. Otro detalle a tener en cuenta es que los alcanos pueden formar anillos. En este caso, tengo la fórmula estructural del anillo de 4 carbonos y del anillo de 6 carbonos. En este caso, si se pueden dar cuenta, la cantidad de hidrógenos empieza a ser repetitiva. Es por eso que los químicos emplean muchas veces fórmulas esqueleto. En este caso, cada arista representa un carbono y la cantidad de hidrógenos se encuentra implícita para completar la conectividad del carbono, que siempre debe ser 4. Entonces, por ejemplo, en esta arista superior derecha, el carbono ya tiene 2 enlaces a otros carbonos y por lo tanto, para completar sus 4 enlaces, debe estar unido a 2 hidrógenos. Ahora el punto es cómo nombramos esas estructuras cíclicas. Lo que vamos a hacer es que, si se encuentran en el anillo, vamos a emplear un prefijo llamado ciclo, y el resto del nombre va a ser exactamente igual a como hacíamos anteriormente. En estos casos que no tengo ramificaciones, simplemente voy a ubicar la cantidad de carbonos. Tengo 4 carbonos aquí unidos por enlaces simples, por lo tanto, el nombre será butano. Y para el de 6 carbonos, hexano. Ahora, como ambos están dispuestos en anillo, lo que debemos hacer es simplemente adicionar el prefijo ciclo antes del nombre principal. Y eso nos indicará que esa cantidad de carbonos se encuentra formando una estructura cíclica. Ciclobutano para el de 4 carbonos, ciclohexano para el de 6 carbonos. Ahora miremos el caso de tener ramificaciones en un ciclo. Lo importante es que el ciclo tenga más carbonos que cualquiera de las ramificaciones. Si eso es cierto, entonces el ciclo va a ser el nombre principal. En este caso el ciclo tiene 6 carbonos, por lo tanto va a ser un ciclohexano. Y tenemos 2 ramificaciones, metil y etil. Ahora debemos solucionar 2 cuestiones. ¿En qué parte del ciclo comenzamos a contar y hacia qué dirección vamos a contar? El punto por el cual iniciamos el conteo en el caso de ramificaciones simples va a ser en la ramificación que tenga la prelación por orden alfabético. La primera letra de etil es E y la primera letra de metil es M.
Por lo tanto, en orden alfabético, el que lleva la prelación es etil, y por lo tanto su carbono de ramificación va a ser el 1. Ahora debemos elegir la dirección de conteo. Si contamos por la izquierda, el metil va a quedar en 1, 2, 3, 4 y 5. Y si contamos por la derecha va a ser 1, 2 y 3. Por lo tanto, vamos a elegir la dirección de conteo que me da el número más pequeño para la otra ramificación, que es 3. Y esos son los números de carbonos que se emplean en los nombres. Ahora lo único que resta es ensamblar el nombre. El primero es 1-etil, por su orden alfabético. Luego, la segunda ramificación, 3-metil. Y finalmente, el nombre principal, ciclohexano. Por lo tanto, el nombre de esta sustancia es 1-etil-3-metil ciclohexano. Bien, aunque existen otras normas para otros alcanos más complejos, con las que hemos visto hasta este momento será suficiente para poder resolver los problemas de lápiz y papel que encontraremos comúnmente en las pruebas de estado. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.